Mis amados hermanos, estamos en un momento especial con nuestro amado Jesús, tomando un delicioso café con fe que simboliza nuestra cercanía con Él. Estamos muy contentos, bendito sea el Señor, ya que una vez más tenemos a nuestra hermana, amiga, la pastora María, bendito sea el Señor, una joven que es madre y le está sirviendo al Señor Jesucristo con los jóvenes, es decir, que tiene experiencia con lo que son los caracteres, con lo que es estar allí trabajando con los jóvenes, y para nosotros es un honor, un privilegio tenerte aquí, hermana. Sabemos que Dios te usa muchísimo, sabemos que tienes conocimiento también en psicología y sobre todo que es una mujer que demuestra perseverancia, una mujer que motiva, que está impactando en el área de New Jersey. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, mi hermana. ¿Cómo te encuentras? Bien, Dios les bendiga a todos y siempre un gusto poder servir a nuestro Señor Jesús, especialmente con todo lo que Él nos da. Gracias. Yo sé que este es un espacio que informa a la comunidad cristiana y me siento muy honrada con Dios por ser invitada. Gracias, amada Sandra. Yo sé que tiene grandes proyectos de parte de Dios. Y de verdad que mi oración es que cada proyecto se materialice en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Bueno, también un saludo muy, muy especial a todos los que están conectados en nuestra radio, Radio Jesús es Amor Colombia, Radio Jesús es Amor New York, y también a todas sus emisoras hermanas que hacen enlace con esta emisora y retransmiten este tiempo especial, este café con Jesús, y a todos los que están en diferentes plataformas y medios de comunicación. Que Dios les bendiga en gran manera. Y vamos a empezar este tiempo hermoso, pero vamos a invitar la presencia de Dios, que es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, es lo que nos da esa sabiduría para entender, para discernir qué es para nosotros. Bendito sea el Señor. A veces estamos en una clase o en una conferencia y puede ser muy buena, pero necesitamos estar alineados a la palabra, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para que eso que Dios tiene para nosotros lo podamos recibir. Bendito sea Dios. Vamos a orar, amado hermano, tú que estás allí. Te pido que te unas para que la presencia de Dios esté con nosotros, ya que la palabra nos dice que donde hay 2 o 3, en el nombre de Jesús, allí está el Señor. Entonces vamos a invitarlo. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos la sabiduría, Señor amado, bendito Dios, para traer temas tan importantes como la salud mental, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos, Señor Dios mío, a mi hermana María, Señor. Te pedimos que la sigas usando en gran manera, Señor, como lo estás haciendo, Señor. Gracias por la bendición de tenerla aquí, Señor. Señor Jesucristo, tú conoces su corazón, tú conoces sus deseos, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, seas tú, Señor, obrando en cada necesidad, cada petición, cada deseo que tengamos en nuestro corazón, Señor. Te presentamos esa hermosa audiencia, Señor, cada emisora, cada medio de comunicación. Te pedimos que seas tú, Señor amado, allí, Señor, tocando corazones, tocando vidas, Señor, y dándonos la sabiduría para cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, de verdad que yo me siento muy contenta. La hermana María es joven, es una joven, pero es una joven apasionada por Cristo, es una joven que está impactando a otros jóvenes, bendito sea el Señor, y no solo ella, sino su familia, bendito sea Dios, y eso es bueno para todos nosotros ver que los jóvenes, las parejas jóvenes, también involucran a sus hijos, ponen a sus hijos a servir. Es una familia que no solo ella les sirve, son pastores de jóvenes y sus hijos también les sirven y están impactando el área de New Jersey, bendito sea el Señor. Y no solo New Jersey, porque la hermana María también va a diferentes lugares donde Dios le permite ir, bendito sea el Señor. Vamos a empezar este hermoso tiempo. Nuestra hermana trae un tema bien, bien importante sobre el duelo. Gracias, mi amada hermana, por estar aquí. Adelante. Amén. Gracias por este espacio. Gracias, mi amada Sandra.
vamos a hablar del duelo, porque yo creo que es algo que pasa desapercibido, ¿verdad? Muchas veces como venimos a Jesús y muchos cargamos con duelo que no hemos procesado por años, pero vamos a empezar a definir qué es el duelo. El duelo es la respuesta emocional, física, social y espiritual ante una pérdida significativa. No solo es la muerte de un ser querido, eso hay que tenerlo en cuenta. A continuación vamos a presentar 7 aspectos del duelo. Puede ser un duelo por pérdida física, que ahí es la muerte de un ser querido. Puede ser por un familiar, un amigo cercano, puede ser por la pérdida de un embarazo, ¿verdad? Las mujeres enfrentamos eso muy a seguido. Me tocó enfrentar ese duelo en el 2010. Entonces, no es algo que tú no lo puedas sobrellevar o que no lo puedas venir y traer a los pies de Jesús, pero muchas veces hay otros duelos que son más largos y que son más difíciles de identificar. Pero este es el duelo por pérdida física y lo vamos a enfrentar a través de los años de nuestra vida. Duele mucho cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un familiar, cuando perdemos a un bebé que también tal vez teníamos la esperanza de que iba a crecer, ¿verdad? Nos hacemos ilusiones con esa nueva vida. Sin embargo, a veces la tenemos que atravesar. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta en tristeza intensa, en llanto. Muchas veces podemos enfrentar el insomnio, las pesadillas, la ansiedad. Recuerdo que en esa temporada de mi vida me dio mucha ansiedad, muchos ataques de ansiedad, que por las madrugadas me levantaba y no podía respirar y abrazaba a mi esposo porque él, lo único que necesitaba era un abrazo. Eso fue un proceso donde me aferraba a la palabra de Dios, lo que dice el Salmo 23. Cada vez que iba a una consulta médica, agarraba el Salmo 23 y lo repasaba en mi mente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pasos Él me hará descansar. Y cada vez que venía una mala noticia, de vuelta el Salmo 23 en mi mente, me abrazaba la palabra de Dios para poder procesar el duelo. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando el salmista decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, él se estaba refiriendo a aquellos angustiadores espirituales que muchas veces en ese proceso de duelo vienen a nuestra mente, vienen a nuestra alma, como la depresión, como la ansiedad. Yo creo que el mayor gigante que nosotros tenemos que derribar está dentro de nosotros mismos. Y en el duelo lo podemos experimentar de esa manera. También el duelo por separación o ruptura. ¿Cuál es ese? Cuando viene un divorcio, tal vez el divorcio tú no lo has enfrentado, pero tal vez te tocó enfrentar una separación de papá, de mamá. Eso es muy difícil a una edad tan temprana procesarlo. También puede ser la separación de un amigo o mentor, ¿verdad? Muchas veces tenemos amigos con los que hemos tal vez compartido experiencias muy bonitas, con los que hemos tal vez compartido años de nuestra vida. De un momento al otro se mudan, se van de ciudad y eso también puede provocar un duelo. Y se manifiesta en sentimiento de abandono, de soledad, también puede haber ansiedad, una depresión, dificultad para confiar en crear nuevas amistades, y esto hay que ponerle mucha atención, especialmente en nuestros hijos adolescentes, en nuestros niños, porque ellos sí sienten el dolor. Cuando un amigo de ellos se va de su lado, ellos pueden entrar en un duelo que recuerdo el capítulo anterior, la vez pasada, pude testificar un poco de lo que sucedió con mi hija. Ella entró en un duelo a causa de una amistad que ella quería mucho.
Y entonces ese duelo yo no lo pude reconocer en su momento. No pude darme cuenta que mi hija estaba sufriendo esa pérdida y no tenía los recursos como, número uno, identificarlos y número dos, como ayudarla. Entonces es necesario que no minimicemos las situaciones que ellos enfrentan. Es necesario que estemos atentos y nos demos cuenta, los amigos que los rodean, que ellos también sufren este tipo de separación, aunque no puede ser a otro plano o no puede ser a la eternidad, ¿verdad? Pero sufren esta separación de amistades. Es muy importante porque eso llevó a mi hija a atentar contra su vida. O sea, todo lo que ella venía cargando por años lo manifestó, pero eso fue como ese detonante de decir, ya no aguanto más, no estoy entendiendo lo que me está pasando, y ahí detonó todo. Es importante nos acerquemos a ellos, sepamos quiénes son sus amigos, les preguntemos constantemente cómo se sienten a causa de las situaciones que van enfrentando, de los cambios, ayudarlos a procesar ese tipo de sentimiento. Por eso que el Señor le dijo a su pueblo algo muy interesante: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento es uno de los poderes más grandes del mundo. Cuando tú tienes conocimiento en contra de la palabra de Dios, y no solamente de la palabra de Dios, porque también el Señor nos llama a tener inteligencia y sabiduría, entonces nosotros podemos saber cómo manejar diferentes situaciones en diferentes etapas, no solo de nuestra vida, sino también de nuestros seres queridos. Ahora, el tercer duelo es por pérdida de sueños o metas. Ejemplo, no alcanzar una meta profesional, una carrera que tal vez tú pensaste que era la mejor carrera, que era la carrera de tus sueños, ¿verdad? Lo vemos muy a frecuente cuando personas llegan de otro país y ¿qué es lo que sucede? Que tal vez lo que ejercieron en su país no lo ejercen en este país, Estados Unidos. Es muy difícil. He tenido que trabajar con ciertas personas que me dicen que sienten un grado de frustración, que sienten un grado de enojo, de sensación de vacío, que dicen, ¿cómo puede ser posible? Tal vez en mi país yo era una abogada, yo era un doctor y vengo aquí a Estados Unidos y tengo que trabajar en una cafetería, tengo que trabajar en una tienda de realtor, ¿verdad? En una tienda de comercio, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo? Entonces, ese también es un duelo, porque un día tuviste que morir a la persona que tú fuiste en cierto momento. Entonces, también es necesario que lo identifiquemos y le podamos hacer frente a través de una sanidad en Cristo. Perder una oportunidad de estudio también se puede ver como un duelo, o tal vez un proyecto cancelado, ¿verdad? Nosotros los seres humanos soñamos. Yo creo que eso es algo que el Señor puso en nuestro ser, el soñar rápidamente, pero algunos tendemos a soñar más rápido que otros. Pero cuando algo no se realiza, nosotros tenemos que tener la plena confianza en que Dios está en control, en que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, porque yo sé que le estoy hablando a la mayoría de personas que han venido a Cristo, nosotros rendimos nuestra vida. La palabra nos considera siervos, esclavos de Cristo, y un esclavo de Cristo no va donde quiere ir, no hace lo que quiere hacer. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, ven como mi Señor, le estamos dando a Él la autoridad de que Él gobierne nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros planes, nuestros proyectos. Y aunque muchas veces tenemos que permitirle, darle libertad al Espíritu Santo que nos ayude a saber gestionar todo este tipo de situaciones que vamos enfrentando a través de nuestra vida. 4, el duelo número 4,
por pérdida de confianza o de fe. Creo que de alguna manera, en alguna estación de nuestra vida hemos enfrentado este tipo de duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando damos confianza a una persona y esta persona no honra ese pacto de confianza, duele demasiado. Duele, o sea, tú tienes que procesar ese dolor, ¿verdad? Tirarte a los pies de Cristo y permitirle que sane. Si usted me va a escuchar, la mayoría de veces le voy a decir, ve a los pies de Jesús, porque los seres humanos no vamos a resolver nada. No, muchas veces necesitamos como que alguien nos escuche, que alguien nos pueda escuchar. Pero hay algo que yo escribí en mi libro, a veces no hay oídos para que te escuchen. A veces las personas se van a cansar de escucharte una y otra vez. Entonces, cuando enfrentamos este tipo de duelo, nos vamos a sentir decepcionados, decepcionadas, tal vez por cualquier persona, puede ser un amigo cercano, puede ser gracias, gloria a Dios. Puede ser un amigo cercano, puede ser a veces dentro de nuestro círculo familiar, ¿verdad? Que tú delegaste confianza a una persona, de pronto tú te diste cuenta que esa persona no era lo que tú pensabas. Eso duele demasiado, pero nosotros tenemos a dónde ir, que es a la presencia de Dios. ¿Cómo se va a manifestar esto? Vamos a sentir enojo, vamos a sentir resentimiento, y es muy importante que en esa temporada no le demos lugar al enemigo, no permitamos que él deje una raíz de amargura en nosotros, porque la palabra de Dios dice que si hay una raíz de amargura, no solamente nosotros vamos a ser contaminados, sino aquellos que están a nuestro alrededor van a ser contaminados. Recuerdo que en una temporada, una de mis amigas me dijo, María, el enemigo ya se dio cuenta que ya hay formas que él te ha atacado y que él no puede contigo. Entonces ahora él está usando personas que tú amas para traer una raíz de amargura a tu corazón. Porque si dejamos que la raíz de amargura crezca, entonces vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y eso, amado, amada de Dios, no queremos hacer. Por eso es que nuestro corazón necesita estar sano. Nuestra relación con Dios es primordial ante cualquier circunstancia. También vamos a sentir decepción, ¿verdad? Vamos a estar decepcionados, vamos a sentir pérdida de la esperanza, se nos va a ser difícil confiar en las personas una vez más, pero no imposible. Cuando rendimos este tipo de situaciones a Jesús y le decimos al Espíritu Santo, tal vez esta persona me pudo fallar, pero no significa que todas las personas son iguales. Ahora, si nosotros conocemos la omnisciencia y la omnipotencia, que son el carácter de Dios, nosotros vamos a saber algo, que a Dios esto que estamos viviendo no se le pasó desapercibido. Entonces vamos a actuar de una manera diferente y le vamos a decir al Señor, ¿qué necesitas que yo haga en esta temporada de mi vida? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda en este momento? Cuando las personas me traicionan, cuando las personas me abandonan, cuando estoy enfrentando una pérdida material, una pérdida, yo no le puedo llamar al duelo de perder a una persona, ¿verdad? Como el mundo secular lo llama, una pérdida física. Yo le digo, en Cristo siempre hay ganancia. En Jesús siempre tenemos ganancia. Amén. Recuerdo cuando pasé el tema de mi embarazo, ¿verdad? Que en esa temporada de mi vida, lo que el Señor me regaló fue un shofar. Él me regaló un shofar a través de mi pastora, bueno, una de mis pastoras, y me regaló ese shofar cuando yo no tenía como esa voz, tal vez esa fuerza o cómo no sabía cómo enfrentarlo. Y recuerdo que el Señor me regaló un shofar y mi pastora me llamó
para que sonara ese chofar en un retiro de mujeres, en esa temporada tan difícil. Entonces yo pude ver la manifestación de Dios, yo pude ver que era Dios diciéndome, yo cuido de ti, yo cuido de tu familia, yo estoy contigo, amándome, porque ese es Dios, Él se manifiesta. Él se manifiesta y Él usa diferentes formas, diferentes métodos de hacerlo. Vamos a ver también el duelo número 5, que es el duelo social o comunitario, cuando tenemos conflictos familiares, ¿verdad? Cuando se desatan conflictos familiares es muy difícil. Es muy difícil, por ejemplo, llorar a un padre, llorar a una madre que tal vez aún están presentes, ¿verdad? Pero que han decidido no ser parte de tu vida. Y está bien. Yo he aprendido que también soltar a las personas es amar a las personas. Entonces, cuando te enfrentamos ese tipo de duelo, duele y lo vamos a sufrir y lo vamos a caminar. Cuando una persona tal vez no puede ser alguien de tu familia, tal vez un hermano, un tío, ¿verdad? Jesús le dijo algo a sus discípulos: quien quiera seguirme, tome su cruz, ¿verdad? Y sígame. Entonces, en esa cruz que nosotros decidimos tomar, mi esposo le decía algo ayer a los jóvenes, es difícil porque tú ves afuera la gente no tomando su cruz, haciendo lo que quieren, y tú llevas esta cruz, pero tú no estás solo para cargarla. Jesús está contigo porque dijo que todos los que estemos cansados y fatigados vayamos a Él y Él nos va a hacer descansar. Entonces, en esa cruz, cuando Él le dijo eso a sus discípulos, se los estaba diciendo porque los estaba discipulando. Y ahora necesitamos saber que nosotros venimos a Cristo, conocemos a Jesús, ya somos salvos, pero ahora necesitamos ser discípulos. Y en ese discipulado significa dejar a personas que tal vez, cortar amistades, cortar tal vez familiares que no van a estar alineados a lo que Dios quiere hacer a la siguiente temporada de donde Él nos quiere llevar. Amén. Así que eso también es un duelo, porque Jesús lo reconoce. Nuestro Dios es tan hermoso que reconoce aún estas temporadas de nuestra vida y no nos los va sacando de un solo. Cuando él a veces lo va haciendo poco a poco, cuando estamos listos, ¿verdad? Así le dijo, lo vemos también en Elías y en Eliseo. Elías le tira el manto a Eliseo y entonces Eliseo le dijo, déjame despedirme de mi familia, déjame ir a quemar los bueyes, déjame ir a sentarme. Y tal vez muchas veces lo que nos impide llegar a la siguiente estación de la vida es ese duelo, es el no querer atravesar el dolor de despedirnos de aquellos que amamos, de aquellos que no van a venir a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero no significa que los dejemos de amar, sino que ahora los amamos desde la perspectiva y el corazón de Dios. Jamás, jamás usted puede pensar que Dios anhela que usted deje de amar a las personas, que usted no les hable jamás. No, mientras está en nosotros, dice que nosotros tenemos que estar en paz con todo el mundo. Hay personas que a veces Dios me ha permitido llamar una, llamar dos, llamar tres, y ya cuando ser intensa en las llamadas para hablar con ella, para traer la reconciliación, porque es el ministerio que Jesús trajo, el de la reconciliación, crear puentes, ¿verdad? Pero ya llega un tiempo en que tal vez la persona, ya uno lo tiene que dejar tranquilo, pero mientras está en nosotros, hacer todo lo posible para que vean a Cristo en nosotros. Así que ese duelo lo vamos a enfrentar en aislamiento, en miedo a confiar, y también se puede enfrentar el resentimiento.
¿verdad? ¿Cómo me pudo pasar esto? ¿Cómo esta persona se fue de mi lado de un día para otro? ¿Cómo no le dolió? Todas esas preguntas nos hacemos durante el duelo, todas esas preguntas y cómo no le dolió a la persona tal vez traicionar nuestra amistad, tal vez abandonarme, los hijos, ¿verdad? Para mí, en una etapa de mi vida antes de conocer a Jesús, todas estas preguntas Dios me las vino a responder más adelante. Al no criarme con padres, ¿verdad? Que estuvieron presentes la mayor parte de mi vida, esa era una de las preguntas. ¿Cómo mi madre, cómo mi padre me tuvieron que dejar a esta edad? ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Verdad? Obviamente lo estaba viendo de una perspectiva de niña, pero yo no sabía que yo había cargado con ese dolor hasta una edad adulta. Entonces, ese duelo sin sanar provocaba que no tuviera una buena comunicación con mis progenitores. Hasta que llegué a Cristo y una de las cosas que el Señor me dice, tienes que perdonar, tienes que sanar. Eso fue lo primero que Dios me pidió antes de todas las demás cosas, antes de darme el bautismo en el Espíritu Santo, antes de bautizarme en lenguas, antes de ver la manifestación. Ya obviamente Dios me hablaba en su palabra, me hablaba en sueños, pero era como que Dios me decía, tú quieres conocerme más, necesitas perdonar. Y a veces el perdón a ciertas personas es lo que detiene que nosotros sigamos viendo la manifestación del reino en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Número 6, duelo por cambios de vida. Cuando nos mudamos de ciudad, cuando tenemos un cambio de trabajo, tal vez un trabajo que por años lo vemos muy a menudo. Es muy difícil encontrar personas que sean fieles a otras personas, ¿verdad? No digo leal porque la lealtad va basada en cómo yo te conozco, en lo cercano que soy a ti y es más sentimental, o sea, cambia mis sentimientos. ¿Por qué? Porque la lealtad, la definición de lealtad viene de la cercanía que yo tengo contigo. La fidelidad es un atributo de Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar que en un mundo caído vamos a encontrar fidelidad, ¿verdad? De los demás. Lo vemos en un trabajo, tal vez cuando las personas han trabajado años, le han entregado su vida a un trabajo. Y es impresionante escuchar que tal vez los jefes digan, bueno, no nos importa despedir a tal persona, ¿verdad? Eso trae un duelo para la persona que lo está viviendo. O cuando te mudas tal vez de estado, tus hijos, es importante que especialmente yo digo los primeros años de vida, es importante que nuestros hijos tengan cierta estabilidad física, emocional, mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no me puedo estar mudando de un estado al otro, de una congregación a otra, pensando que mis hijos no van a que mis hijos no van a sentir nada de eso, porque ellos en su momento no lo van a expresar, pero va a llegar el momento y el tiempo que ellos van a darse cuenta de la realidad y van a decir, pero aquí nunca hubo estabilidad. Entonces, cuando se tiene ese tipo de inestabilidad, lo que tú estás creando es a un adulto inestable y lo vemos cómo se refleja ese tipo de duelo cuando las personas no pueden mantener una relación, no pueden mantener un trabajo, se mudan de congregación en congregación, ¿verdad? Todas esas situaciones y Dios anhela transformar nuestros pensamientos, no cambiarlos, sino transformarlos. O sea, ya no verlos desde mi perspectiva humanista de un ser humano, sino a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que somos personas espirituales. Toda decisión, ya sea de mudanza, ya sea de cambio de trabajo, tal vez puedes ser un rol de transición a un nuevo ministerio, ¿verdad? Un grado escolar, a una carrera escolar, todas esas decisiones
es necesario cualquier decisión, primero presentárselo a Dios, porque Él nos va a ayudar a hacer la transición de una manera correcta. Y créeme que Dios no va a ir en contra de sus principios. O sea, Dios no te va a decir, múdate a tal ciudad de repente, ¿verdad? Dios no es así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Muchas veces nosotros queremos espiritualizar nuestras malas decisiones sin saber lo que eso va a traer como consecuencia. Por ejemplo, una persona que de repente se muda de estado, de repente se muda de congregación sin tener en cuenta a su familia, sin tener en cuenta que ellos van a enfrentar ese duelo, ¿verdad? Porque decimos, son pequeños, ellos no se dan cuenta de nada. No. Nuestros hijos, si usted se sienta, por lo menos yo me siento con los míos, y esos niños se dan cuenta de todo, de todo. Okay. Los niños se dan cuenta de todo, sufren, ellos lloran por las situaciones que vamos atravesando. Y antes de entrar al siguiente duelo, yo quiero, este se manifiesta, ¿verdad? El duelo por cambios de vida, por estrés, nostalgia, incertidumbre. Estos duelos los vamos a ir enfrentando y como se lo digo, es necesario que tengamos en cuenta a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. En el 2022 nosotros vimos a nuestro amigo partir a la presencia del Señor. Yo lo digo así porque fíjate que fue un nuevo conocimiento de Dios, ¿verdad? Y en esa temporada, los cuatro lo manifestamos de una manera distinta. Mi esposo, él trató como de tener esa fortaleza, pero al final los cuatro nos quebrantamos. Recuerdo que nos sentamos a llorar a mi amigo, a este amigo, nos sentamos a llorarlo en un sofá, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y fue difícil, ¿sabes? Porque un día estaba con nosotros, al otro día se enfermó y ya no regresó del hospital por un resfriado. Entonces fue como que muy joven, ¿verdad? Lo conocíamos desde los 16 años, o sea, llevamos 15 años y casi 20 años conociéndolo desde la secundaria. Había estado en los cumpleaños de mis hijos, había estado siempre y ayudándonos en nuestro primer negocio y estuvimos compartiendo muchas experiencias con él. Y entonces trajo todo bien. A veces sucede y en ese proceso, ¿verdad? Vi que cada uno de nosotros lo, lo pudo transicionar de diferente manera el dolor y salimos de esa temporada, pero no fue el primero. Hemos enfrentado más situaciones dolorosas, más tener que ver a personas que amamos transicionar. Recuerdo en el 2021, que mi esposo y yo llegamos, ¿verdad? Y nos sentamos los dos en la cama por la vida impresionante de mi pastora. Y mi esposo y yo nos sentamos y nos quedamos viendo el uno al otro y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Tú sabes, hay vidas de personas que te transforman la mente, ¿verdad? Y no significa que no lo sientas, no significa que no lo llores, sino que todos vamos a atravesar el duelo de una manera distinta. No es que nunca vas a extrañar a las personas. Yo digo, todos los días de tu vida, esto es un caminar. Esos son como esos aguijones que se van quedando en nuestra carne hasta que nos vayamos de esta tierra. David
Vemos cómo David transicionó el duelo cuando el Señor le dijo que le iba a quitar a su hijo. La palabra es amplia, nos da diferentes panoramas en cómo sanar durante el tiempo de dolor. Ahora, el último duelo que quiero tocar es el número 7, que es el abuso sexual. Es un duelo. ¿Por qué? Porque se pierde la inocencia y seguridad, se pierde la sensación de seguridad en el cuerpo, en la mente y en las relaciones. Es un duelo similar a perder algo muy valioso que ya no se puede recuperar tal cual. Pierde la confianza en otras personas, tal vez en una autoridad o incluso en Dios, ¿verdad? Cuando una persona ha enfrentado este tipo de situación, como es un abuso sexual, se llega a perder la confianza en Dios. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Por qué no me ayudaste? Son las preguntas que nos hacemos. ¿O por qué nadie me ayudó? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Toda la confianza en las personas es fragmentada, es dañada, genera miedo, desconfianza y aislamiento social. Hay una pérdida de identidad y autoestima. Muchas víctimas van a sentir vergüenza y culpa o confusión sobre su valor y dignidad. Muchas veces las personas se van a culpar ellas mismas, van a sentir la vergüenza. Hay algo que yo le expliqué, di un taller de sanidad emocional y de sanidad del alma. El de sanidad emocional fue esta temporada, de sanidad del alma fue la temporada pasada. Y en sanidad del alma yo le comentaba a las mujeres, específicamente en esta área del abuso sexual, que tu cuerpo haya respondido al estímulo no significa que tú lo hayas deseado. Entonces el enemigo usa eso para traer vergüenza y culpa a la persona que ha atravesado un abuso sexual. Y es importante que nosotros veamos esto de que tu cuerpo, aunque tú pudieras pensar que sintió un estímulo, ¿verdad? No significa que tú estabas lista para ese tipo de estímulo. Igual es con el hombre, o sea, las mujeres no podemos pensar que somos las únicas que hemos atravesado este tipo de situación, porque también hay una gran cantidad de varones que muchas veces lo han atravesado y se han quedado callados y permanecido callados por el estereotipo que hay en la sociedad de que el hombre tiene que ser fuerte, de que el hombre no puede llorar, de que el hombre no puede expresar sus sentimientos. Entonces vemos que el impacto es emocional, es espiritual, va a venir ira, va a venir tristeza profunda, ansiedad, depresión, eso es por seguro, ansiedad y depresión y van a ser frecuentes. Puede haber una crisis de fe o sensación de abandono por parte de Dios. Las personas que atraviesan esto, ¿verdad? He tenido otra vez la oportunidad y recuerdo una que me dijo, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Todos veneraban a esta persona en autoridad y ella me dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo enojo contra mi mamá, tengo enojo contra mi papá, ella tenía enojo contra todos en la familia porque nadie había hecho nada. Entonces, aparte de que nadie había hecho nada, esta persona era alguien que estaba en autoridad espiritual y ella se derrumbó por completo porque si yo veía a una persona en autoridad haciendo algo incorrecto, diciendo, hablando de Dios, pero en la intimidad, cuando yo me acercaba o cuando esta persona se acercaba a mí, era otra cosa. Entonces, todo eso, la persona, ella no lo tomó como es la persona, sino su fe contra Dios. ¿Dónde estaba Dios? Explícamelo. Y ha sido una de las conversaciones que más me ha impactado, de verdad. Todos los días que me acuerdo de esta joven, oro por ella, porque eso te enferma a la larga y es necesario que todo esto
se pueda hablar, se puede expresar, especialmente con una comunidad sana, buscar un especialista en el área. Y si tú no tienes, nunca voy a ir en contra de la ciencia, porque yo sé que la ciencia le pertenece a Dios y como lo hablamos anteriormente, Dios puede sanar de diferentes formas, ¿ok? So, cuando no se procesan, estas emociones se estancan y afectan diferentes áreas de nuestra vida. El duelo no siempre implica la muerte, sino puede ser cualquier pérdida significativa, puede provocar el duelo. Cada persona lo manifiesta de manera distinta, algunos lo expresan llorando, otros internamente. Yo creo que Dios creó las lágrimas, ¿verdad? Siempre lo he creído. Y es necesario que le demos un tiempo a las personas, no soltarlas. El Espíritu Santo nos sensibiliza para reconocer y procesar el dolor, no para ignorarlo. Puedes procesar el duelo implica honrar la pérdida, sentir las emociones y permitir que Dios restaure nuestro corazón. Eso, te voy a compartir una experiencia porque muchas personas venimos a Cristo y ya pensamos que ya todo eso quedó en el pasado, ¿verdad? Y muchas veces venimos ya muchos años de caminar con Jesús y no nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos afectan tanto que no nos dejan avanzar y es necesario traerlas a los pies de Cristo para que caminemos con mayor libertad, aunque somos libres, pero todos los días estamos caminando en libertad. La primera vez que enfrenté un duelo serio tenía 8 años y fue por la pérdida cercana del cónyuge de mi madre. Mi mamá, este era su segundo matrimonio porque obviamente mi papá pues ya no iba a estar con él. Así que ella decidió rehacer su vida muy, yo 8 años, mi mamá ya tenía 3 hijos en ese tiempo y éramos los 4, pero ella decidió rehacer su vida, lo cual para mí, pues, a uno cuando está a esa edad como que no entiende mucho lo que está pasando, pero tiene una idea. Pero esta persona llegó a significar mucho para nosotros. Y en ese momento, ¿verdad? Esta persona enferma de muerte y me toca verlo partir a la presencia de Dios, me toca verlo, despedirme de él, pero yo recuerdo que yo le oré mucho a Dios para que eso no sucediera. Jamás olvidaré la fecha, un 5 de mayo, yo me paré en una ventana y le pedí a Dios que por favor no se lo llevara. Dios nos respondió esa oración. Okay, hay cosas que son soberanas de Dios. Dios nos respondió esa oración. Y al Dios no responder esa oración, pues mi madre tuvo que emigrar a Estados Unidos, porque obviamente la fuente de trabajo, o sea, este hombre vino a ser la fuente de trabajo, vino a ser como el pilar del hogar, pues ya no estaba, ¿verdad? Entonces yo tomé esa oración no respondida como Dios no me escucha. Hasta que llegué a los 22 años donde Jesús, ahí fue que aprendí a procesar. Pero esa situación, ese duelo no sanado se estancó en mí y me hizo ser insensible a muchas situaciones de mi vida más adelante, porque en ese momento no tuve la capacidad de procesarlo. O sea, esta persona parte a la presencia de Dios, o sea, se va de este plano terrenal y a los 2 meses mi mami tiene que venir para Estados Unidos. Entonces ya no simplemente estoy teniendo una pérdida física, ahora estoy teniendo el abandono de mi madre, es una pérdida de mi madre. Entonces mi papá también parte a los Estados Unidos, o sea, los dos. Y obviamente todo eso no se sanó en su momento. Entonces cuando yo vengo a Jesús, yo tenía ese dolor todavía dentro de mí, a pesar de ya tener un matrimonio, a pesar de ya ser madre, a pesar de
porque a veces uno hasta puede tener cierto tipo de conocimiento y todo, ¿verdad? Pero ese dolor no se había sanado. Entonces, en cierta manera, eso me insensibilizó, porque yo no lo tomé como, oh, vamos a seguir viviendo. No, yo lo tomé como, tienes que ser fuerte porque no te es permitido expresar el dolor. Así fue como mi cerebro a esa edad lo recibió, ¿verdad? Tienes que ser fuerte porque tienes que seguir adelante. Sin embargo, el duelo no procesado puede provocar ansiedad, depresión, irritabilidad, frustración, pensamientos suicidas y dificultad para tomar decisiones. ¿Cómo Dios nos, nos dice que tenemos que procesar el duelo? Bueno, lo vemos en Primera de Samuel 16:1. Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aquí nos podemos dar cuenta que el Señor se detuvo a ver que su siervo Samuel estaba llorando. Y Samuel era un profeta. Y no es que no tuviera la revelación de que Dios es Dios. No es que no hablara con Dios, sino que él le dolía lo que estaba enfrentando. Él había criado a Saúl desde que antes de convertirse rey, la palabra nos cuenta que él fue quien lo ungió como rey de Israel. Entonces ahora está viendo a un rey que se ha corrompido. Eso le tuvo que haber dolido a Samuel. Le tuvo que haber dolido el tiempo que invirtió en Saúl, le tuvo que haber dolido darse cuenta que él tal vez tenía él vio a ese rey ungido, él tal vez no lo tomó como, esto no lo dice la palabra, ¿verdad? Pero vamos a ponernos en la posición del ser humano. Del ser humano que era Samuel. Él tuvo que haber visto a Saúl ungido y después a Dios desechando a Saúl. Pero tal vez él no lo tomó como que, oh, ya Dios desechó a Saúl. No, sino que lo tomó personal porque vemos que aún lo lloraba. ¿Cómo sé que lo tomó personal? Porque aún lloraba por Saúl. Aún le lloraba. ¿Por qué le lloraba? Porque tal vez lo dijo, él fue el primer rey de Israel que yo ungí. ¿Cómo puede ser posible que esto me haya sucedido? Así que Dios le dio un tiempo de llorar. La misma palabra lo dice en Eclesiastés. Hay un tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces también lo podemos ver en Job, la respuesta de Job. Job es uno de los personajes que más me impresiona porque Job dice que todas las malas noticias que a él le sucedían, y lo puedes encontrar en la palabra de Dios, dice que él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces Job se va más allá y dice que se postraba y adoraba a Dios. Dice, desnudo salí, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces nos sigue diciendo la palabra, y se postró Job y adoró. Y en todo esto no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es interesante que Dios en su palabra nos muestre cómo los hombres y mujeres de Dios procesaron el dolor, porque el salmista David también expresaba su dolor y su llanto ante Dios. Y si nos vamos más, Jesús en el peor momento, él le dijo al Padre, mi alma está batida hasta la muerte. Mi alma está batida hasta la muerte. O sea, tal vez no mi espíritu, tal vez no mi cuerpo, pero mi alma me está doliendo. Jesús, el Hijo de Dios, también expresó el dolor al Padre. Cuando pasamos situaciones difíciles, que a mí me tocó lo de mi hija, ¿verdad? Recuerdo que yo en mi mente decía,
tengo que ser fuerte, pero la fortaleza no venía de mí. Todos los días que yo estaba en el hospital, yo me levantaba y yo sabía que uno no iba a poder llorar enfrente de mi hija, pero sabía que me tenía que levantar, lavarme la cara, y yo sabía en ese momento que iba a sentir la unción de Dios sobre mí, que no iba a ser yo, que iba a ser la unción de Dios sobre mí, que tal vez mi cuerpo estaba ahí, pero mi corazón dentro no estaba destrozado por la situación que yo estaba viviendo. Cuando me quitan a mi hija por esos 3 días, yo me levantaba y yo sentía, yo le decía a mi esposo, yo sé que mi cuerpo está aquí, mi mente está aquí, tal vez, y yo me levantaba, le daba la cara a los doctores, pero sabía que era la unción de Dios que me estaba sosteniendo, porque en el momento en que llegaba a la casa, yo podía sentir cómo era que la fuerza se me iba y yo caía al piso y lloraba a Dios. Y le decía, aunque las personas me digan que no llore, es imposible para mí no hacerlo, porque mi alma está batida hasta la muerte. ¿Verdad? Es difícil cuando pasamos cualquier situación que pasemos. Es difícil no llorar. Ahora, nosotros sabemos que la muerte o que cualquier transición no es el final, es el plan perfecto y maravilloso de Dios. Pero Dios no nos dice en ningún momento, no llores, como no te voy a dar el espacio de hacerlo. No, 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 no. Dios nos da un espacio de hacerlo y después nos dice, ahora continúa, ahora avanza. No te quedes ahí, como le dijo a Elías en la cueva, sal de la cueva que largo camino te resta. No te quedes ahí estancado. Esa es la diferencia. Nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar situaciones dolorosas, vamos a enfrentar el duelo de diferente manera, pero no es el final, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir avanzando. Hay un tiempo que Dios te da para llorar, pero hay un tiempo que Dios te dice, ya basta, como se lo dijo a Samuel, ya estás llorando de más, ¿verdad? Ahora, a veces Dios es un poquito más fuerte, como pasó con los hijos de Aarón. A Aarón le dijo, no puedes llorar a tus hijos, no puedes hacerlo. Y nosotros pensaríamos, pero ese es Dios. Claro que ese es Dios. Claro que ese es Dios. Hay veces que Dios te va a discipular de esa forma. Hay amistades que tal vez han ido de tu vida y que tú desearías llorarla, pero Dios te dice, no, no puedes hacerlo. Te doy un día, te levantas y tienes que seguir avanzando. Eso también es vivir el duelo a la manera de Dios. Ahora, estamos viendo a Job. Job se postró y adoró. Que nuestra respuesta sea esa ante todas circunstancias, postrarnos a la presencia de Dios y adorarlo, obedecerlo, ¿verdad? Porque la adoración va ligada a la obediencia, no es un cántico, sino la forma en cómo yo vivo diariamente, en obediencia a la palabra de Dios. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, Jehová está más cercano de lo que imaginamos. No es que Él se hace ajeno, no es que Él se olvidó. Mira, ese duelo que yo tenía por años y años amontonado, recuerdo en una prédica, el Señor me lo confrontó. Y cuando yo salí de esa prédica, yo llegué a mi casa y yo me puse a llorar. Mi esposo, que es el que más me conoce, que comparte conmigo, él sabe que mi libro tiene 2 scripts. El script número 1, donde está toda la historia completa, se puede decir que está todo, que no hubo, está la persona humana que fui. Y cuando escribía, cada letra que escribía era llanto y llanto porque había tanto dolor acumulado. Y el segundo, que fue el que salió al público, ese fue el que ya fue la mujer restaurada, ya fue la mujer que ya Dios había sanado, que ya no podía ser
la víctima, sino que ya fue la mujer que Dios le cambió la identidad para decir, ese dolor que tú enfrentaste, yo te he dado el arma como sanarlo. ¿Por qué me gusta Job cuando expresó su dolor? Porque yo entendí que a través de la danza, que a través de la adoración, que a través de la alabanza, que a través de tú sirviendo a Dios con lo que Él te ha dado, con los dones, con los talentos, a través de todo eso, nosotros atravesamos el dolor. A través de la danza, tú manifiestas, el Espíritu Santo se manifiesta y te hace libre. A través de la alabanza, ¿verdad? Que expresamos a Dios. Nosotros le empezamos a clamar, le empezamos a adorar, le empezamos a manifestar las bondades de lo que es Él. Y Él nos hace libres. En el caso mío, a través del sonido del shofar, cuando yo ni siquiera podía expresar el dolor que sentía de todo el duelo que ya llevaba atascado por años, pero a través de eso yo pude expresar mi dolor, pude clamar a Jehová, como decía David en el Salmo 18, en mi angustia, yo clamé a Jehová, yo clamé a mi Dios y Él me escuchó. Entonces, en todo momento, o tal vez con la palabra de Dios, tal vez en un momento específico, la palabra de Dios llega a tu vida. Y es la palabra de Dios, es lo que el ser humano necesita en toda temporada. Ahora, hay cosas prácticas que podemos hacer, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo. También Dios lo hace, lo aplica en su palabra. Mantener un diario es algo práctico que podemos hacer. Y lo vemos que Dios nos dio la palabra de Él escrita. Dios nos dio la palabra de Él escrita, así que la ciencia no está descubriendo algo nuevo, porque ya estaba. Entonces vemos que a través de dar la palabra de Dios escrita, también Dios nos está diciendo, escribe tus emociones, escribe el dolor, escribe lo que te está doliendo, escríbelo, lleva un diario donde tú puedas expresar tus emociones a Dios. Y no es algo que yo te voy a decir que no hago, porque a mí me regalan diarios. Es más, en la temporada fuerte, Dios me regaló este diario y lo que dice es el Salmo 126. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos llenos de gozo. Pero antes de que diga esto, la palabra de Dios dice en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Entonces, Dios no omite lo que tú le escribes. Si es necesario mantener un diario, porque lo vemos que Él mismo nos dio su palabra escrita. Y ese es un hábito que no solamente nos ayuda a nosotros, le ayuda a nuestros hijos, a un hábito que le tenemos que inculcar a nuestros hijos, porque eso los va a ayudar. Ahora, si eres madre y tu hijo o tu hija tiene un diario, tienes que respetar su privacidad, ¿verdad? Tiene que respetarlo. Mi hija tiene su diario y yo sé que lo tiene, pero tengo que respetar de cierta manera. Ya si ella le gustaría compartir, es diferente, pero tengo que darle cierta autonomía, que se sienta libre de poder expresarse a Dios. No los ahogues, porque ellos necesitan tener confianza en su propio hogar. Y tú eres el responsable de crear eso. No podemos mantenerlos de una forma religiosa, porque en el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, Dios no opera en la manipulación. Muchas veces nosotros deseamos que el matrimonio se arregle, que los hijos se arreglen, pero no nos damos cuenta que nuestros hábitos no permiten al Espíritu de Dios operar, porque si nosotros confiáramos de verdad en Dios, entonces entenderíamos que no necesitamos estar revisando las cosas de nuestros hijos, porque cuando Dios quiere decirte algo, amada mujer, Dios te lo va a revelar. Si tú me dices a mí, yo oro, yo busco a Dios, tengo intimidad con Dios, Dios lo va a revelar. Pero si no lo revela,
no es que Él no sea Dios, no es que Él no te quiera hablar, Él sigue siendo Dios. Como yo lo sé en la vida de Jacob con José. Dios jamás le dijo a Jacob que José su hijo estaba vivo. Dios se reservó esa situación para él porque estaba procesando el corazón de Jacob. Entonces tenemos que confiar en que Dios es un Padre bueno, que Dios es un Padre que es soberano, y en la soberanía de Dios está nuestro descanso. Eso fue un anuncio. Pero así que tenemos que tener un diario donde escribir, ¿verdad? Donde podamos entregarle el dolor a Dios. Permítete llorar y expresar tus sentimientos sin culpa. ¿Por qué es importante? Porque el duelo impacta el cerebro. La amígdala intensifica el miedo y tristeza. También la corteza prefrontal que se encuentra de este lado dificulta las decisiones, que ya lo vimos anteriormente, y donde se encuentra el sistema de recompensa está la sensación de vacío y obsesión por recuerdos. Tú te has dado cuenta de, a veces hay personas, ¿verdad?, que dicen, oh, en tal año yo era esto, en tal año yo hacía esto, en tal año mi vida era así. Por ejemplo, siempre se están recordando de las buenas cosas que sucedieron en diferentes años, ¿verdad? Entonces, o con tal persona pasó esto, como recuerdos buenos, porque el cerebro lo que va a tratar de rescatar va a ser las memorias buenas, porque el cerebro no le gusta sufrir. El cerebro va a tratar de defenderse. Y a veces cuando ya el dolor es demasiado, ahí es cuando ya vemos la manifestación de la ansiedad y la depresión, que ya el cerebro está diciendo, ya tengo demasiado dolor, ¿verdad? Entonces ahí ya es una enfermedad mental. Pero para todo hay solución. En Dios tiene solución. También cuando estaba estudiando lo de la esquizofrenia, ¿verdad? La mayoría de personas cuando no tratan el duelo, llegan a un estado esquizofrénico, un estado de lo que nosotros decimos de locura, donde lo vemos en la vida de Tamar, en la vida de la hija del rey David. Ella fue abusada por su medio hermano. Y la palabra, a mí me encanta la palabra de Dios, porque da unos detalles que Dios es así como pone esos detalles para que tú te escudriñes más. Entonces dice que Tamar, cuando es abusada por su hermano, que le es quitada su túnica de princesa, ¿verdad? Porque ella era una doncella. Dice que Tamar sale corriendo, pero hay algo que ella hace. Se pone las manos en la cabeza, ¿ok? Como símbolo de perturbación mental, como símbolo de he perdido la cordura, ¿verdad? Porque ¿qué hace una persona cuando está en un estado de shock? Si tú lo has visto en las películas, lo has visto, tal vez, sí, lo primero que hacen es se llevan la mano a la cabeza, ¿verdad? Como esto no me puede haber sucedido. Y cuando una persona llega a ese estado, es el Espíritu Santo es quien saca a esa persona de esa cárcel. Por eso que David decía, saca mi alma de la cárcel para que te alabe y proclame tus maravillas. Entonces, el duelo no se sanó en Tamar. Una amiga me dijo, ella decidió cómo vivir el duelo, ¿sabes? Ella decidió. ¿Por qué el duelo de ella fue tan fuerte? Porque su padre la ignoró. Ahí podemos ver la importancia de que aunque Dios es un Dios personal, pero también nos llena de personas que nos ayuden a transicionar en el dolor, que caminen con nosotros. Jamás Dios permite que atravesemos las situaciones difíciles solos, porque aún a Jesús, que es su Hijo amado, cuando está atravesando el sufrimiento de la cruz, ¿verdad? Él no lo abandonó. ¿Cómo yo lo sé? Porque llegó el momento en que Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces significa que Jesús sabía que el Padre estaba con él cuando cargó la cruz,
que el Padre estaba con él cuando pasó la copa en el Getsemaní, el Padre estaba con él. Aún dice que cuando Jesús clamó, lloró, ángeles vinieron y les sirvieron. Entonces, no vamos a creernos que nosotros tenemos superpoderes y que todo lo vamos a atravesar solos, porque esa es una mentira de Satanás. Cuando Satanás quiere derribar a una persona, lo aísla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la quiere derribar. Entonces, ahí en la vida de Jesús, que es mi mayor ejemplo, yo me puedo dar cuenta que no lo abandonó, no lo dejó solo, no fue que Dios le dijo, tú vas a tener que atravesar esto solo. No. El Padre estaba con él. El Padre estaba con él. Lo sé porque al fin, cuando Jesús está en la cruz, ahí es que le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue un momento importante y clave donde Dios en su soberanía lo permitió, pero no es que lo abandonó de que no le importó lo que su hijo estaba viviendo, no, sino por a causa del pecado que Jesús estaba cargando en ese momento, y sabemos que Dios es santo, 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 y el pecado no habita en él. Pero así que no podemos sacar la escritura de contexto. Dios no nos creó para vivir solos, Dios nos creó para que nos acompañemos los unos a los otros. Con Moisés podemos darnos cuenta que tenía a Aarón y a Hur quien le levantaran los brazos. Amén. Tenía a Josué, que dice que era su siervo. Josué, siervo de Moisés. Después nos vamos a dar cuenta que inclusive el apóstol Pablo tenía a Lucas, que estaba redactando sus cartas en la prisión. También nos damos cuenta que tenía a Timoteo. Tenía a Silas, que también caminaba con él. Nos vamos a dar cuenta que cada hombre y mujer de Dios tenían gente con ellos, que caminaron con ellos, pero si caminaban con ellos, también eran íntimos. Jesús tenía a Pedro, a Jacob y a Juan. Entonces, no podemos pensar que nosotros somos súper poderosos y que no necesitamos de las personas. También podemos ver que la palabra de Dios dice en Juan 11:35 que Jesús lloró por Lázaro, ¿verdad? Jesús lloró por Lázaro porque eso le tuvo que causar dolor. La palabra me dice que Jesús pasaba en Betania, que sus amigos eran Marta, María y Lázaro, que el lugar de reposo de Jesús, donde él se iba a tomar un café, donde él se iba a convivir, era Betania. Entonces, él se sentía bienvenido con sus amigos. Así que cuando le llegó la noticia de Lázaro, aunque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, qué increíble es Dios, porque él sabía que lo iba a resucitar, mas sin embargo, dice que lo lloró. Entonces, ahí la misma palabra nos está diciendo que lo tenemos que hacer, que tenemos que procesar las situaciones como el duelo, que son dolorosas. Salmo 147:3 dice, sana Jehová a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios restaura el corazón roto y cubre las heridas mientras sanan. Lucas 4:18-19, Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús cumple la integridad, cumple la sanidad integral, que es emocional, espiritual, física, y trae libertad y plenitud. Sanar y vendar es diferente. Sanar viene de cuando nosotros le decimos Jehová Rafa, y sanar es restaurar completamente desde la raíz. Dios va a la raíz del problema. Es el corazón, el espíritu y cuerpo se hacen íntegros, ¿verdad? Que eso es lo que Dios anhela,
que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, Él sana desde raíz. Él quiere, cuando decimos Jehová Rafa, Él está sanando enfermedad mental, enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad espiritual. Toda enfermedad Dios la sana integralmente, alma, cuerpo y espíritu, porque Él es Jehová Rafa. Él va a la raíz. Hay situaciones que la palabra nos va a confrontar, duelos que tal vez no hemos llorado y que el Espíritu Santo nos va a confrontar, nos va a traer un recuerdo, nos va a traer una memoria. Y es el Espíritu Santo hablándonos, diciendo, necesito que tú sanes esta área en tu vida. Necesito traerle luz a esta área de tu vida, porque la palabra de Dios es lámpara. Y cuando tú pones una lámpara, empieza a iluminar todo lo que está en oscuridad. Y podemos ver que vendar es cubrir y proteger mientras la herida termina de sanar y garantiza que la restauración sea duradera. Entonces Dios está más interesado en que nosotros sanemos y seamos restaurados y completos. Cuando yo logré sanar ese dolor que llevaba por años, yo sentí como que me quité un peso de encima, que por fin, aunque no entendía toda la situación, aunque no entendía todo el desenlace de cómo aquella pérdida humana me afectó y todo lo que tuve que enfrentar más adelante, aunque no lo entendía completamente, pero decidí confiar en Dios y decidí avanzar y decidí vivir el ahora con mi familia y ese peso, ese dolor que estaba ahí, esa angustia, la ansiedad y la depresión y el intento de suicidio que yo tenía constantemente, salieron de mi vida. Salieron de mi vida. Y yo se lo puedo decir, no fue porque alguien, Dios lo puede hacer, ¿verdad? No fue porque alguien me impuso manos, no fue porque me senté con un terapeuta hablar, no fue por eso, fue porque yo he visto la palabra de Dios una y otra vez manifestarse en mi vida. Así que yo creo en Jehová Rafa, el Dios que me sana, me hace completa. Yo creo en la palabra de Dios porque la he visto en mi vida. Una mujer que constantemente quería quitarse la vida, que por la más mínima situación, lo primero que el enemigo traía, ¿para qué tú vives? Quítate la vida, no vale la pena. Y ver que Dios, que la voz de Dios, que la alabanza, que la adoración, que el danzarle a Dios, que el servir a Dios, que conocerlo a Él, que tener encuentros con Él, me sacó de aquel luto que parecía que no iba a salir. Imagínate cómo yo no voy a vivir agradecida con Dios. Y también podemos ver que es importante que sepamos qué el duelo hace en nuestro cuerpo, porque el duelo te da insomnio, pesadillas, fatiga crónica, dolores que pueden venir en cualquier parte del cuerpo. También el sistema inmune se debilita y el corazón se siente roto, o sea, las emociones, los pensamientos están rotos. Hebreos 12:15, como se los dije anteriormente, en ese proceso de duelo, ¿verdad? Es importante no albergar raíz de amargura. Hay personas que yo he entendido que no van a sentir mi dolor y está bien, que no van a estar a mi lado y está bien, porque yo no sé lo que las demás personas están atravesando. Cuando he tenido diferentes pérdidas en diferentes estaciones de mi vida, ¿verdad? No te puedo decir, tal vez una persona llegó a una temporada, pero yo tengo que entender esto, fue Dios que la mandó. No me puedo enojar con los que no estuvieron al lado mío, porque yo no sé lo que las personas atravesaron. Del 2020 al 2021-22, que terminó la pandemia, todos anduvimos corriendo de un lado para el otro, ¿verdad? Muchos no tuvimos pérdidas
físicas o no tuvimos que ver a un familiar despedirse de esta tierra, pero tuvimos otro tipo de situaciones dolorosas. Enterarte, y esto lo iba a olvidar, pero enterarte que un familiar tuyo está en una adicción como las drogas, eso también provoca un duelo, porque tú vas a llorar a la persona en vida. Todos los días te vas a levantar pidiéndole a Dios que saque a esa persona de esa condición. Todos los días tú te levantas diciéndole a Dios que esa persona salga de la situación en la cual está. Vas a llorar a tu familiar, vas a llorar a la persona que pudo haber sido y que no está siendo, ¿verdad? Eso es un duelo. Entonces, todos tenemos situaciones diferentes, todos enfrentamos gigantes diferentes, pero yo no puedo enojarme con las personas que no están a mi lado en el proceso de dolor, porque yo no sé lo que ellas están atravesando. Por eso es que Hebreos 12:15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, imagínate enojarme con las personas que no están para que me ayuden, no, sino que Dios es el que me consuela, Dios es el que me sana. Si las congregaciones entendieran más esto, se enojarían menos con sus hermanos de la congregación. ¿Por qué? Porque que esa persona no esté en el proceso mío. Por eso es que yo no creo eso. Quien no estuvo en tu proceso, que no se apunte a la victoria. No, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia, ¿no? Porque la palabra dice, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. Amaos fervientemente. El amor cubre multitud de fallas. Dice, el amor todo lo puede, todo lo cree, el amor no tiene envidia. En Primera de Corintios 3, el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, cuando esa palabra es usada, el amor está hablando de ágape, el amor que viene de la presencia de Dios. O sea, yo no puedo enojarme con una persona que no está, tal vez que ni siquiera se está enterando de lo que yo estoy atravesando, ¿verdad? Lo vemos mucho. A veces la gente dice, pero hoy no me saludaste, pero es que tú no te imaginas. A veces uno llega de una semana intensa que con tantas situaciones, con tantos dilemas en la vida que uno va enfrentando. Entonces no podemos, amado de Dios, no podemos, tú que me estás escuchando, que culpar a los demás por nuestra situación, o tal vez decir, no estuviste conmigo en el dolor, en mi duelo, en mi pérdida. No, sino que verlo a la manera de Dios y siempre amarnos a nosotros, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. Así que el duelo puede afectar nuestras relaciones, tú ves, porque se hacen malos sentidos, ¿verdad? Hay aislamiento social, dificultad para confiar y muchas veces vamos a tener rupturas familiares o rupturas en las amistades, simplemente porque la persona no supo entender el dolor que yo estaba enfrentando en el momento. Pero a veces Dios lo permite para tratar bien nuestro corazón, para que amemos más. Lo vemos también en la vida de Jacob llorando a José. Y Jacob rompió sus vestidos y se vistió de cilicio, lloró a su hijo por muchos días y dijo que iba a descender al Seol en amargura, ¿verdad? Más adelante vemos que no fue así. Más adelante vemos que Dios tenía un plan perfecto, que en su voluntad permisiva, Dios permitió que José atravesara todo ese dolor. No es que lo quería, no es que era el plan de Dios, pero en su soberanía y voluntad permisiva, Dios permitió que fuera así. Vemos que después Jacob se reúne con José después de muchos años, ¿verdad? Y todo era con él. O sea, nos damos cuenta que él realmente, Dios le dio la oportunidad de que su hijo le cerrara los ojos, le dio la oportunidad de ver a sus nietos y a sus hijos. Amén. Que en ese momento Job
Job y sus amigos, ¿verdad? Que sus amigos vinieron donde Job y se sentaron, dice que se sentaron con él 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. En el momento que una persona enfrenta dolor, es necesario. Si tenemos que guardar silencio, lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a tener las palabras correctas. Jamás le podemos decir a una persona, yo sé lo que tú estás viviendo, porque no lo sabemos, porque todos enfrentamos el dolor de una forma distinta. Entonces, si usted no tiene nada que decir, no lo diga, amado. He ido a muchos funerales y lo único que a veces he tenido que hacer es abrazar a la persona, porque yo no sé el dolor de ellos, yo no sé lo que están sintiendo. Es más, ni imagínate que una mujer que conoce la palabra de Dios, hay veces que ni la palabra de Dios yo le puedo decir a una persona. ¿Por qué? Porque es un momento de llorar. Siéntate a llorar con la gente. Abrázalo simplemente, que eso va a traer consuelo a su alma. Ellos no necesitan saber que la persona que aman pasó a una mejor vida. No lo necesitan. Créeme que no, porque su corazón está viendo, está sintiendo, es un corazón que está sintiendo. Amén. Así que ya vamos a terminar. Y por último, te quiero decir que el propósito de Dios no es castigarnos, jamás, jamás, sino sanar nuestro corazón y restaurar la salud integral. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es importante tener un grupo que te ayude a transicionar el dolor, ¿ok? Dios va a traerte gente clave para tu vida en esta temporada. Por eso tú no te puedes enojar con las personas que no están contigo. En mayo fui invitada a un retiro de líderes y pastoras en la Florida, organizado por pastora Vanessa Gracia. Y el título de ese retiro fue Oseas 2:14. Yo la traeré al desierto y la hablaré al corazón. En ese encuentro, Dios me abrió un espacio profundo para que pudiera procesar dolor de una temporada pasada, porque nosotros constantemente vamos a enfrentar situaciones de diferente categoría, en diferentes panoramas, y a veces no nos damos cuenta que necesitamos llorarlas, que necesitamos sentarlas y procesarlas, ¿verdad? Para la gloria de Dios, a veces Dios que nos permite tener ese espacio de tiempo. Cuando tú eres una persona que tú sabes que es el Espíritu Santo que te guía, tú no buscas. Dios es el que te va a buscar a ti y te va a decir, ven aquí que necesitas sentarte, necesitas llorar, necesitas expresar lo que estás sintiendo con personas que te ayuden a llorar esta temporada de tu vida. ¿Por qué? Porque en ese proceso yo entendí, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados, ¿verdad? Vamos a recibir consolación no solamente de Dios, sino un abrazo a veces humano, a veces una palabra de aliento que te renueva las fuerzas. En ese momento vamos a permitirnos sentir y expresar lo que llevamos dentro, y también Dios permite para restaurarnos, enseñarnos y depender de Él. Amén. Termino con el 2 Corintios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nunca que el dolor te va a alejar de Dios, que el duelo te va a alejar de Dios. Al contrario, Él está cercano a ti. Recuerda lo que dice Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi amada hermana. Tenemos más de 150 personas conectadas en diferentes plataformas. Gloria a Dios.
aparte de las emisoras. Bendito sea el Señor, y muchísimas preguntas. Tengo algunas plataformas que puedo ver y hay muchas preguntas. Creo que la próxima semana vamos a estar respondiendo esas preguntas, primeramente Dios, ¿verdad, hermana María? Esas preguntas que ustedes tienen, vamos a estarlas respondiendo. Y sí quisiera resaltar antes de orar en la importancia de orar. He escuchado muchas veces, no llores, tenemos a Dios, tú eres fuerte, a los niños no llores, respira, bueno, cosas así, pero recuerden que Dios nos creó con emociones. Y es como cuando algo está lleno, 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 tiene que soltar, tiene que soltar. Es bueno que los niños lloren, es bueno expresar el enojo, es bueno expresar, dice la palabra del Señor Jesucristo, que nosotros airados, pero no peques, tenemos que enojarnos, tenemos que tener emociones, eso es parte de lo que somos como seres humanos. Entonces, la próxima semana vamos a responder esas preguntas que ustedes han enviado. Y de verdad que muchas gracias, hermanos, compartan. Gracias a todos los que están escribiendo, a los que están allí. Bendito sea el Señor, opinando. Vamos a orar ya que el tiempo ha corrido. Sé que en la radio el tiempo es oro. Es cierto tiempo en la radio, pero bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por este hermoso tiempo, por este tema y también por la vida de nuestra hermana María, que Dios la siga usando. Me parece muy bonito porque todo lo lleva a la palabra y eso es bueno, eso es muy bueno. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo hermoso, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, recordarnos la importancia de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor, de reconocer, Señor Jesucristo, que hay momentos en los cuales nos vamos a sentir solos, Señor, pero es allí, Padre de la gloria, bendito Jesús, donde podemos reconocer ese Dios maravilloso que camina con nosotros, Señor. En esta preciosa tarde te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú te la mereces, Señor. Te pedimos que guardes, que bendigas a mi hermana María, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén. Mis amados hermanos, nos despedimos de este tiempo hermoso, mas no de la presencia de Dios, porque nos ha enseñado que solo allí estamos bien. Bendito sea el Señor. Que Dios me los bendiga en gran manera. Nos vemos el próximo miércoles con nuestra hermana María de nuevo. Primeramente Dios, que Dios la guarde y la bendiga, mi hermana. Un abracito hasta New Jersey. Que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Bendiciones. ¿Te puedes despedir? Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén. Encuéntrame si pretendo escapar, interrumpo